Hola a todos jóvenes, Hola, hola, buenos días. ¿cómo está arquitecto Oscar del Bosque? Muy bien, gracias. Pues aquí complacido de tener al arquitecto Abraham con nosotros. No, pues es un honor, la No, verdad el honor arquitecto, es para nosotros. de verdad, estamos llegando y ya me sorprendió la casa. Platícanos por favor, para los que no tengan ni idea en dónde nos encontramos. Nos encontramos en el fraccionamiento Bosques de Santa Teresa de Ara Ciudad Ecológica en Puebla. Ya se considera una ciudad, Ara. Ciudad Ecológica, correcto. Excelente. ¿Y por qué ecológica? ¿Cuáles son los sistemas que utilizan? Hay sistema aquí en lugar de utilizar la mayoría de fraccionamientos, en lugar de utilizar drenaje, el común, utilizan sistema ¿cómo se llama? El Biodigestor. biodigestores, correcto. Excelente. Biodigestores, captación de agua pluvial, aljibe, que es la captación de agua pluvial, paneles solares. Esta casa que están viendo, toda la casa funciona a base de electricidad. Excelente, generada por el sol. Correcto. Buenísimo, ¿eh? ¿Cuántos paneles tiene la casa? Al momento no utilizamos paneles, solamente utilizamos lo que es el sistema de calentador de agua solar. Ah, ok. Sí, Ah, de acuerdo, de correcto. acuerdo. Pero bueno, una casa como esta, yo creo que entre 25 paneles. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene? 320 metros cuadrados de construcción. Excelente, excelente. Y la topografía, cuéntanos los retos de construir en este terreno, que veo que estamos pues en las faldas del cerro. Correcto, lo que nos agradó mucho de este terreno, precisamente lo escogimos pues, por la topografía, porque nos gusta los terrenos accidentados y nos gusta toda la área de atrás, que es área verde, que ya se va a quedar así. Es decir, en la parte de atrás no vamos a tener casas, Qué belleza, es una cañada. es una cañada, correcto. Y en la parte de atrás, en la cañada, hay un caminito, parte del fraccionamiento, en la que no vamos a tener nunca, pues, casas. Así se va a quedar el bosquecito. Qué belleza. Oye, qué buena proporción de este alzado, ¿eh? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es la composición? Fíjense qué bonitas las piezas, ¿verdad? ¿Cómo se desfasan? Correcto. Hicimos un modulado de los muros de concreto. Utilizamos el triplay, que es de 1.22 por 2.44, y es lo que nos resultó los módulos para poder tener el encofrado. Pues muy bien, maestro. A ver, Si ahora quieres vemos el otro lado porque se ve. así es. La fachada es imponente. Fíjense el juego de las piezas. Claro, al final también es como si hubiera el basamento de la plataforma, pero luego también este basamento de muros de concreto. Es correcto. Otro de los retos pues fue lograr este volado que tenemos aquí, que son 650 que vuelan y solamente apoyamos en 4 metros. Entonces 4 metros apoyan y 650 es el volado. Y Claro. funciona como un puente atirantado. A ver, explícanos un poco, por favor. Funciona como un puente atirantado en esta parte. Es como si tuviéramos el poste principal. Aquí más bien, aquí tenemos el poste principal y viene atirantado en esta forma. Entonces, o sea, literal tienes el castillo inclinado, Correcto. haciendo el Sí, son tirante. unos tirantes de acero que nos está soportando, este poste nos está soportando todo el volado junto con la parte de acá. Se ve impresionante. ¿Con qué ingeniero trabajaron este proyecto? Ingeniero Camarillo Bonilla. Si no les dio la sensación de, pues de riesgo, ¿no? Un poquito Cuando, de cuando pánico. descimbramos esta parte, sí sentimos el La, peso encima, la o sea, la tensión, vean tensión. eso. Correcto, sí sentimos que se nos venía encima, pero afortunadamente todo salió ¿Y se perfecto. calculó alguna contraflecha? ¿Sí bajó un poco o se quedó igual? Se calcularon una contrafecha de 5 centímetros. Sí, Sí, suficiente. exactamente. Y si quieres vemos en la parte de la fachada derecha, se ve el terreno más pronunciado. Ah, claro. Ah, sí, aquí ya se ve más. Es complicado. ¿Qué tanta parte del presupuesto se nos puede ir solamente en la cimentación, en las plataformas, rellenos?
Por ejemplo, en el muro de contención y en la cimentación que fue de concreto, que fueron una zapata corrida de concreto, Ajá. sí se nos llega a ir en el presupuesto un 15% más o menos. Sí, claro. Sí. No, es que es muy considerable, ¿verdad? Vean nomás esos muros. ¿Y están armados o solamente es mampostería? Eh, Los de piedra. los de piedra es pura mampostería. Ok. ¿Y de qué ancho? ¿De qué espesor? En la parte más baja, en la base, sí traemos hasta 260. 12, sí. 260 y subimos a la corona a 30 A centímetros. 30 centímetros, se va Sí, es cerrando. un talud gigante. Excelente. Y empiezo a ver como esta lógica de los tableros de la arquitectura prehispánica también. Correcto. Los muros horizontales. Después de la conferencia de Mauricio Muñoz, me quedé con ese aprendizaje. El tablero, jóvenes, como un elemento de composición. Y qué potente se ve la pieza aquí también, ¿verdad? Esa sustracción. Muy elegante. Así se ven 15 metros de frente, pero con restricciones de cuánto a cada lado. 1 metro de cada lado. Y al frente, Al frente 2 metros. 2 metros. De acuerdo. Y qué interesante los juegos, ¿verdad? Que ahorita vamos a conocer qué está pasando en estos patios y en esta sustracción, que es una terraza o qué es aquí. En esta parte es un cubo de luz. Un Ok. cubo de luz y hicimos aquí lo que bien siempre llamas el muro pantalla. Sí, este ya es un muro Precisamente pantalla. para ocultar las ventanas que tenemos atrás. Personas creerían que es una casa sin ventanas. Claro, pero están por todos lados. Está bien elegante esta solución, ¿eh? Me encantó. Se genera este patio contenido y al mismo tiempo respondes un poco al sol. ¿Cómo es la orientación solar? Tenemos oriente, en la parte trasera de la fachada tenemos oriente y en la parte frontal tenemos poniente, se oculta el sol de este lado. Pero la Excelente, ¿verdad? ventaja es que ahorita con la época de calor que es muy fuerte, toda la casa se mantiene muy fresca. Está genial. Precisamente le llamamos casa Toshkali, que precisamente simula como la madriguera de un conejo, porque ingresamos y bajamos a la parte más fresca. Los Ex- conejos buscan eso precisamente, porque precisamente aquí hay mucho conejo, mucho conejito. claro, sus madrigueras se entierran, ¿verdad? Correcto. Habitáculos compactos, más bien circulaciones compactas y luego el habitáculo se expande. Interesante esas analogías con los hábitats de otras especies, jóvenes. Aquí tenemos Ah, qué bueno. en el cubo, lo utilizamos para un jardín, que ahorita lo vamos a ver en el acceso principal, cómo nos recibe este jardín. Y esta es la puerta que nos lleva de la cochera al mismo vestíbulo. Ah, ok, no es la puerta No es la principal. puerta principal, es una puerta de la cochera directa al vestíbulo. Ok, ok. La puerta principal la tenemos del lado derecho. Muy oculta, ¿eh? Interesante que es el mismo piso. Esto es un cerámico, ¿verdad? Todo este piso de acceso. Sí, Oye, los clientes así lo permitieron sin ningún tipo de barandal aquí. la casa la hicimos para nosotros. Ah, pues entonces nada. Sí, Sí, entonces la hicimos a nuestro gusto, nos gustan las plataformas sí, limpias, claro. o sea, muros limpios. No, pues ahora sí que lo entiendo todo perfecto. Ok, entrada trampeada, fíjense. Este es el acceso principal y lo que les platicaba, nos recibe este árbol, es una acacia. Qué bonito. De repente ese patio está entre el interior y el exterior, ¿verdad? Correcto. Se siente formando parte del interior. Ah, qué bonito segundo remate, jóvenes. Es el vestíbulo. Oye, Eh, interesante el juego del color, ¿eh? Platícanos un poco cuál es la lógica, porque creo que no lo había visto tanto esto. Nos gusta, somos amantes del color oscuro, el color negro, entonces nos gusta el contraste, entre muros blancos, muros negros, el porcelanato en color gris, que es un porcelanato formato 60 por 120, pero lo que tiene en particular este piso,
el acabado se llama soft, que es un acabado como acerado. Ah, que es muy rico en el tacto, ¿verdad? Muy agradable. Exactamente. A ver, platícanos cómo se distribuye la casa, porque veo aquí que está este gran eje central como transversal. Sí, aquí tenemos, este es el área del vestíbulo y hacia arriba nos lleva hacia una recámara solamente. La casa está diseñada como un loft. Ok, La hicimos para nosotros, somos una pareja, no tenemos hijos, entonces está diseñada como un loft, pero para que a futuro a lo mejor pueda haber en la parte de abajo más recámaras. de acuerdo. Entonces aquí accesamos, tenemos la escalera que nos lleva a la recámara principal, este es el medio baño. Agradables las maderas claras. Sanitario. 1 metro de ancho. ¿Cuánto le das a este Un baño? metro. 1 metro, ¿verdad? Sí. Legendario baño de 2 metros por 1 metro. Puerta un poco al centro. Lavamanos de cubiertas de mármol, de granito, ¿verdad? La cubierta es de Onyx. Onix. Onyx y, perdón, sí, ese no es Onyx, la cubierta es de, no es mármol, Granito. es granito Sí. y los lavamanos son de concreto. Esta es la puerta que nos trae directamente de la cochera. Ok. Acceso franco. Bonita la combinación de la madera clara también, ¿verdad? Con el blanco y el gris. Y después del vestíbulo ya pasamos a lo que es sala y comedor. Aquí quisimos hacer énfasis queríamos tener sala, comedor y cocina, que todo estuviera iluminado y en dirección hacia lo que es el bosque. Me encanta cómo se enmarca. ¿Qué altura le das a la ventana? 240. 240. Utilizo el módulo comercial Ok. De los triplais. de los triplies, Pero aquí correcto. se genera la doble altura. Es muy interesante el espacio, ¿verdad? Cómo lo cruza este elemento negro. Muy bello. Y luego la luz arriba, fíjense. Excelente espacio. ¿Qué dimensión tiene este salón? Ancho Este, por largo. este salón tiene 460 por 840. 460 por 840. Perfecto para sala, comedor. Me encantó la terraza. Platícanos cómo resuelven los árboles. Me imagino que fue un tema complicado, ¿verdad? A no poderlos tocar. Exactamente, aquí como no podemos tocar los árboles, sí fue, pues el tema complicado fue poder trabajar alrededor de ellos. Entonces aquí lo que hicimos pues fue cuidarlos lo más posible. Son árboles con más de 100 años Uf, y todos son encinos. Aquí es un bosque de encinos y robles, qué algunos belleza. pinos. Entonces sí fue el tema, aquí fue conservarlos precisamente. Qué Tener la naturaleza, como bien comentas, fuera y conviviendo en el espacio interno. Se ve increíble, jóvenes. Y luego la terraza. Qué bonito el barandal también, ¿verdad? Muy ligero. Ahora sí que el Como que se cae somos, se lo merece. sí, te vuelvo a repetir, como estamos solos, pues nos gusta la limpieza de los espacios. Queríamos apreciar lo más que se pueda el bosque. Está genial. Entonces, esta es luz del este, fíjense, jóvenes. Son las 11 de la mañana. Entonces, fíjense cómo los árboles son una sombrilla. Toda la sombra que proyectan. Ah, pero además tienes la losa, ¿verdad? Eso es interesante también. Hay una losa que vuela a 1 metro, un poquito menos, 90 centímetros. 90 centímetros. Se siente un poquito menos de 240, ¿no? Es aquí, no, sí son los Sí, 240. literal. Sí, sí. Excelente. Me gusta el detalle de la madera, ¿verdad? En ese nicho, en el pasamanos de la parte de arriba. Se articula muy bien. Buscamos los detalles. Exacto. Y en esta caja, o sea, en esta caja de 1 metro, está el baño, está la escalera, ¿verdad? Correcto. Y luego se hace otro metro y se hace el pasillo.
Exactamente. Ok. Bueno, vamos a conocer la cocina. La cocina tiene una puerta de cristal de doble abatimiento. La hicimos así para también tener comunicación. Y la cocina, a nosotros nos gustan las cocinas cerradas porque lo que yo siempre le digo a mis clientes es cocina cerrada para quien cocina, para quien realmente cocina, por el tema de humos, olores, etcétera. Cocina abierta, bueno, a lo mejor no utilizas tanto la cocina. Entonces, Claro. nos gusta tener la cocina cerrada. Utilizamos parrilla de inducción. Todo funciona con electricidad, parrilla de inducción, horno es híbrido, entonces aquí realmente no utilizamos lo que es el tema de gas estacionario. Excelente. Me encantó. ¿Cuánto mide la pieza de la cocina? Ha de tener como 520 por 460 A muros, ¿verdad? Claro. a muros. Está perfecto, fíjense. La isla tendrá como 80, La isla tiene 1 metro por un metro. 230, 1 por 230. Y para caminar tienes como 1 metro Un también de cada metro, lado, un ¿verdad? metro todo el perímetro. Excelente. Muy limpio, ¿verdad? Como que las jaladeras Es el refrigerador, empotradas. que es el refrigerador panelable de SMEG. Ese es la clave del éxito, jóvenes. Sí, nos gusta también mucho este tema de SMEG porque podemos ocultar el refrigerador y nos queda una cocina completamente limpia. Súper limpio. Pero al mismo tiempo, qué importante, fíjense los colores, porque tienes un muro negro, absorbe totalmente la luz, pero luego los otros lo equilibran, ¿verdad? Ya la rebotan. Entonces Correcto. hay un juego suave aquí. Y qué elegante es la cena, ¿verdad? Muy delgadita. Nada de llegar al techo, muy fino. Y la comunicación con el bosque nuevamente. Sí. Sí, no, es que tienes una cortina natural con el bosque. ¿Qué dimensión tiene de ancho esta terraza? 2 metros, Suficiente para sacar una mesita de repente, ¿verdad? suficiente. Muy, Sí, muy bien. aquí cabe perfecto una mesita, su sombrilla, un desayunador. Diseñador sin problema. ¿Consideras qué puede pasar cuando el árbol crece? O sea, siempre se le da un tamaño más grande al hueco, ¿verdad? Sí, porque digo, estos árboles seguramente van a seguir creciendo, pero para que alcancen el círculo que nosotros dejamos, pues va a tardar fácil más de 100 años. Excelente, fíjate, las ramas son delgaditas a pesar de tener tantos años. Es que Ujú. es madera dura, ¿no? El encino, Sí, una buena madera. sí, estos árboles que vemos acá es encino, incluso los que vemos como un poco secos, es por el clima. Claro, Empieza la temporada de lluvias y reverdece, todo esto se pone muy verde. Incluso en esta parte corre un riachuelo. sí, genera, ¿verdad? Su cauce. Ujú, correcto, es un cauce natural. Excelente, excelente. Me llama la atención el cambio de nivel, ¿verdad? Muy sutil. ¿Cómo controlas el agua aquí? ¿Cómo lo captas? El agua de la lluvia corre a través de este canal que dejamos precisamente. Este canal llueve e inmediatamente empieza a correr al centro de la terraza y corre hacia uno de los árboles que está allá. O sea, baja por el árbol. Eh, pues baja por el hueco del árbol, por el círculo que Ah, dejamos, ok, por como ahí baja, tal. por la perforación, sí. Está interesante. El bajante árbol. Me agrada. No, pues muy bien. Muy, muy limpia esta cocina. Felicidades. Me encantó. Luego las cortinas negras, ¿verdad? Es un juego ahí también de ese contraste. Exactamente, sí. Excelente. ¿Y cómo cambia la altura? Vean esto. Esto es una belleza. Ustedes obviamente hicieron todo el interiorismo, ¿verdad? También, sí. Me gusta ese Sí, equilibrio. nos gusta también pues mucho todo este tema, el arte popular mexicano, por eso hay algunas figuras. Como las que tenía Diego Rivera, ¿verdad? En su Las estudio. coleccionaba Diego Rivera y Frida Kahlo, correcto. Fueron los que popularizaron el arte popular mexicano, porque si bien ya existía, ellos lo volvieron Lo eh, volvieron pop. pop, correcto, Ajá. exactamente.
Fíjate que ahorita la lámpara, ¿verdad? También de repente en las dobles alturas es complicada la iluminación. ¿Sí? Aquí hace esta lámpara que te da, y la colocan baja, ¿verdad? Como que para que te genere esta atmósfera más Para íntima. tener más íntima, correcto, una atmósfera íntima. Oh, está muy bien. Me decías de ancho 450. 460 por 460 840. por 840. Perfecto. Aprendas esa medida, jóvenes, ¿eh? Porque se siente cómodo, ¿verdad? Pero tampoco no se siente sobrado. Exactamente. Somos de los espacios lo que es habitable, lo que es funcional. Ujú. No nos gustan los espacios sobrados, que ya no hay ni dónde. Pues estamos buscando, voy a comprar un mueble para llenar este espacio, no nos gusta, pero tampoco apretado. Exacto. Entonces, a lo mejor se vea un poco aquí el espacio ya suficiente para el mobiliario, pero por ejemplo la sala es una sala cómoda, amplia. Ujú. De 3 metros o incluso más. Tiene 320 por 180. Perfecta, ¿eh? No se siente muy bien. Y es que el área de entretenimiento la extienden, ¿verdad? Fíjense la Exactamente. distancia que hay entre el mueble, la TV, la mesa, el sillón. O sea, esto podría recorrerse muchísimo, ¿verdad? Si quisieras un elemento más. Exactamente. Sí, si quisiera un elemento más, sí se puede recorrer. Ay, me encanta esta toma con los árboles No ahí. nos gusta como, bueno, en el caso de nosotros, Ujú. no quisimos hacer una sala de estar y un family, sino que ya aquí contemplamos lo que es sala de estar y el family. Yo soy de esa misma idea. Las casas son cada vez más chicas. Entonces, pues tienes que aprovechar la sala. Ah, pues sala para esto y para Correcto. el otro y para el otro. O sea, darle muchos usos, porque luego no las usas. Exactamente, sí, hemos observado mucho eso, que se tienen el family y la sala de estar y nunca se utiliza la sala de estar. Está vacía, El family es la clave. correcto. Qué belleza. Me quedo con esto. Me quedo con esta toma. La madera de la escalera es madera natural, es roble, Ah, qué bonito. Como la puerta. como la puerta. Un roble blanco, jóvenes. Sí, Fíjense este remate aquí. Aquí hay suficiente espacio, ¿eh? Tienes como uno. ¿Cuánto medirá este pasillo? Como casi 2 metros, ¿verdad? 1,80. 1,80. Estás ahí en los múltiplos de 20. 1,80 y la escalera 1 metro de ancho. ¿Cómo se construye? ¿Qué tiene? ¿Bastidor Es de un bastidor acero? de herrería Ajá. y forrado de madera natural. Es de 1 pulgada la madera. ¿Y cómo anclas el bastidor de herrería a los muros? A los lados, con taquetes, vamos anclando peldaño por peldaño con taquetes a los lados. Excelente. Ok, esta no me lo esperaba. ¿Cuánto mide este barandal? ¿40 centímetros de alto? 50, 50. 50. Sí, es un barandal muy chaparrito. Pues Dios nos libre. Dios nos libre, jóvenes. Nada, está bien. Yo creo que todavía alcanzas a sentir, ¿verdad? El límite y te regresas. Pues mira, la idea es a lo mejor, la idea era tener un barandal de cristal. Cuando terminamos y dejamos esto así, nos gustó la limpieza, sin nada, sin cristal, y por eso es que lo dejamos de esta forma. Me agrada. Es como un gran salón de juegos y de experimentos, ¿verdad? Su casa. Así es. Como la casa estudio de Alvar Alto. Genial. Ah, miren esta ventana. Esta ya está aprovechando el patio con la pantalla. Tiene una luz muy suave la casa, ¿eh? ¿Cómo trabajaste la luz? ¿Hiciste maquetas, modelos 3D, Revit? ¿Qué utilizas para regular la luz? Sí, utilizamos ArchiCAD, ¿ArchiCAD? ArchiCAD y hacemos una simulación del sol y comenzamos a ver cómo se va moviendo el sol y el juego de luces que nos va haciendo. Por ejemplo, todo este domo, desde la mañana empieza la iluminación en este punto y va avanzando. Ahorita lo tenemos aquí, nos está bañando el barandal precisamente, pero conforme avanza el día, va bañando lo que es el pasillo y nos llega hasta la parte de abajo, nos baña todavía lo que es sala y comedor. Interesantísimo.
ArchiCAD tiene esa bondad, ¿verdad? Que sí te da una muy buena Una interfaz simulación. para la simulación solar. Hay un curso de ArchiCAD en arquitectura avanzada en la membresía, jóvenes. Se los dejo. Muy bien. Interesante también la decisión de dejar el domo al centro del pasillo, ¿verdad? Pudiste verlo movido, pero aquí creo que fue un gesto muy intencional. Sí, fue intencional y fue un tema también estructural, porque obviamente no es lo mismo traer las viguetas desde el muro de carga hasta el próximo muro. Era lo más sencillo, pero aquí nos complicamos, nos gusta complicarnos un poco y pusimos precisamente aquí, traemos dos traves que corren en todo lo largo del, pues de la losa, de la azotea. Claro. Entonces me dices que son traves de concreto, no es vigueta y bovedilla. Sí es vigueta y bovedilla, pero en este punto traemos dos traves que corren en este sentido, Ok. que es lo que nos está cargando esta losa de acá y la otra trave nos carga este otro tramo. Entonces está dividida la losa. Bien, aquí vamos a pasar a lo que es la recámara principal. Tenemos un nicho antes de la puerta de la recámara. Entonces volvemos a repetir el mismo arte popular mexicano. Está increíble, ¿eh? Increíble. Excelente. Es el módulo de la cocina. El módulo de la cocina. Perfecto. Ustedes diseñaron la cama. Sí, Está muy bien, ¿eh? Camas japonesas, ¿verdad? correcto. Está perfecta. Y aquí seguimos con los mismos 240 de altura. 240. Excelente. No, y la vista, jóvenes. Ya estamos en las copas de los árboles. ¿Y eso es un parque o son lotes? Colindamos con el mismo fraccionamiento, pero es otro clúster, pero es más atrás. Toda esta parte que vemos aquí donde se ve como una palapa Ajá. pues sí, es un parque, es parte del fraccionamiento. Hay un sendero para caminar. Ahí se ve todo el caminito que hay. Sí, sí, sí. Es un Entonces, sendero. nunca vas a tener casas viéndote ahí, pues. No, 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 para nada. Al contrario, estos árboles, por ejemplo, siguen creciendo. Entonces, conforme sigan creciendo, pues de pronto van a cubrir toda esta parte que se ve. Excelente. Sí. Casi que con el paso de los años, ¿verdad? Vas a ir midiendo con fotografías y videos. Así es. De hecho, cuando iniciamos la construcción, al día de hoy, estos árboles están más altos ya. El que tenemos aquí ya estaba más chaparrito. Y seguirán y seguirán y seguirán. Aquí vemos la losa, ¿verdad? La losa que se extendía en la parte de abajo, Ujú. protegiendo, y haces un 2. ¿Por qué no extenderlo? ¿Por qué no dejarlo al mismo nivel? El proyecto original era al mismo nivel, era completamente la terraza que tenemos allá abajo era cubierta, Ah, ok. pero por el tema de los árboles, al final decidimos Remeterse. remeterla, correcto. Sí, Ya. Sí, no, las copas. Y eso es a veces complicado de calcular, ¿verdad? Porque en el topográfico te marca el tronco, pero la copa es un poquito más difícil. exactamente, sí. Otra vez los tonos negros. Pasamos a lo que es el vestidor y baño. Qué bonito ambiente, claro, era el vestidor. Excelente. Te da una muy buena iluminación, ventilación natural, una muy bonita vista, la copa del árbol. Y relacionas, ¿verdad? Aquí puedes gritarle a tu novia, a tu esposa, ¡hey, yo voy! Y este arbolito es una joya. Quedó muy bien este espacio. Aquí estamos arriba ya de la cochera, ¿verdad? Arriba de la cochera. Justamente es el volado. Es Si un el día volado. se llega a caer el volado, estás en la taza del baño. En el WC, correcto. Está buenísimo. Ahí nos va a agarrar el... Oye, ¿y la trave de cuánto quedó el muro de ancho? Me imagino que es un poco más ancho que... Todos los muros de concreto son de 20 centímetros de Ok. espesor. Son de 20 centímetros. Y en general todo el muro es de concreto. O sea, todo lo que nos está cargando Ah, todo es un muro. es un muro de concreto Ya completo. te entendí. Sí, Ya lo que entendí. pasa que por fuera, para que se viera precisamente este juego de volúmenes limpios y completos, Ajá. es que en realidad la casa es como la configuración, son como tres cajas.
La Ok. caja que tenemos abajo, la caja que vuela hacia atrás y la caja blanca que vuela hacia el frente. Ok, Entonces, la caja que vuela hacia el frente es lo que nos está soportando todo este muro completo de concreto. claro. Claro que aquí sí quedó de concreto aparente. Acá sí, aquí lo dejamos. Ajá, Aprovechando que era de concreto, lo quisimos dejar en la recámara, ya te en la entendí. cabecera de concreto, correcto. Perfecto. Esta distribución me encanta, ¿no? En el centro los lavamanos muy amplios. Y a los lados la Las... ducha, Este es un árbol travertino, ¿verdad? sí es un travertino. Muy elegante. La ducha y el WC a los lados. Sanitario, perfecto. Todo con ventilación natural con esta gran linternilla. Y seguimos repitiendo el mismo acabado en las cubiertas de cuarzo y los lavamanos de concreto para Ah, es poder. cuarzo, no es Es cuarzo, granito. sí, hace rato Sí, no me claro. acuerdo, pero es cuarzo. Cuarzo y lavamanos de concreto. Estos los trajimos de Querétaro, Ah, qué buena. Saludos a Querétaro. porque no los encontramos aquí en Puebla. Qué buenos son para construir con concreto en Querétaro, ¿verdad? Los bloques, Sí, celosías, el bloque de piedra. Tienen un muy buen trabajo con el así concreto. es, sí, Y aquí con ladrillo. Yo he escuchado que de Puebla se compra mucho de puro ladrillo ladrillo. que se está usando. Ya ves que se está usando mucho este ladrillo más crema, menos rojo, Ajá, sí, que el viene de ladrillo aquí, de Ajalpan. de Ajalpan. De Ajalpan, viene de acá de Puebla. De hecho, así se llama Ajalpan. De Ok. donde lo fabrican se llama Ajalpan. Y es Ah, ok. poblano, sí. Estaría genial que nos pases por ahí algún contacto Sí, porque claro. ese ladrillo se está usando en todo México, ¿verdad? Aquí en Puebla llevamos años utilizando el ladrillo de Ajalpan, teja de Ajalpan también hay. Qué bonito el Y se ve color. bonito el color Ujú. en la teja, en lugar de tener la teja común naranja, Ajá. vemos la teja de Ajalpan y se ve increíble. ¿Y eso por qué es? Por la tierra. Sí, sí es natural, O sea, es el color de la tierra, pues. correcto, No sí. es rojiza, no es. No, 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 es tierra natural. Qué belleza. Y solo ahí en Ajalpan. Solo en Ajalpan, sí, es lo que he estado viendo. Sí, Se hace- obviamente sí, el costo es diferente al Ujú. ladrillo común, Claro, pero vale la pena lo vale. incorporarlo, sí. Sí, no, la verdad que es increíble. Lo he visto en proyectos de Manuel Cervantes, de Macías Peredo, de muchos arquitectos ya. Y sí le da un toque muy elegante, ¿verdad? Además también por la proporción. Es un ladrillo que quizá a veces más largo, no sé. Creo que también eso juega. Y hay de todo, ¿eh? Hay cuarterón, hay petatillo, hay del cuadrado, que lo conocemos, no sé cómo lo conozcas, pero Ok. hay de todo. ¿Sabes quién? En Querétaro, unos grandes arquitectos, saludos a Pote Arquitectos, no sé si viste una casa que tenía también un ladrillito eh, con un muro en la cochera que se mueve y todo está hecho de ladrillo, como una celosía, No, no lo vi, ese no lo vi. y lo trajeron de acá. Ok. Entonces, sí le da realmente una calidez y una elegancia. Se ve muy elegante y al mismo tiempo muy cálido. Oye, ¿no sientes que de repente hay alguien sentado ahí de verdad? Qué elegante se ve y la luz se ve increíble, ¿eh? Muchas felicidades. Es una gran casa. Y está pensada entonces para crecer, pero crecer hacia abajo. Crecer hacia abajo, ahorita lo vamos a ver. Aquí. Ya existe, o sea, como te comentaba, son de la casa, la composición son tres cajas. Esta caja central que tiene las áreas comunes, Ujú. sala, comedor, cocina, medio baño, las áreas comunes, la caja superior, que es técnicamente la recámara principal, vestidor y baño, y la caja que está abajo de nosotros, que tiene lo que es un salón que dejamos se repite el mismo salón, ahorita lo vemos, y en donde está la cocina, el mismo módulo, tenemos la segunda recámara. En total solamente son dos recámaras Y y, el salón. y el Pero salón. ese salón te podría albergar otras dos. Exactamente, ahorita lo vemos. Vamos para allá. Aquí ya empieza a Ah, bajar la temperatura, ¿verdad? Como las baja madrigueras de los de los conejos. Los conejos. conejos son de humedad, les gusta la humedad. Entonces, sí, efectivamente empieza a bajar la temperatura. Aquí tenemos el cuarto de lavado, está cerrado, pero es el cuarto de lavado. ¿Ok? ¿Y ese hacia dónde ventila?
o extracción mecánica. Extracción mecánica. Ok, Correcto. ok. Una pregunta, el agua, ¿cómo trabajan para proteger, impermeabilizar? Porque aquí ya al lado hay tierra, no sé si tengas escurrimientos en el cerro que tengas que proteger. Sí, manejamos lo que es, primero atrás de este muro está relleno con grava Ok, y en la grava dejamos unos drenes que toda el agua que escurre se va a ese dren y la dirigimos hacia la parte de atrás. Es ok. como nosotros aquí lo manejamos. De Excelente. todos modos, sí está impermeabilizado todo este muro por la parte de atrás. Pero captas, ¿verdad? Porque el cerro va subiendo, entonces Va tú tienes subiendo. agua que va a estar filtrándose. Exactamente. Increíble. Eso está muy bien. Este es el salón donde efectivamente podríamos tener 2 recámaras. Dos recámaras. Lo consideraron para los muros. Sí, 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 sí. Sí, Perfecto. de hecho está considerado en los muros y está considerado aquí al centro las instalaciones para hacer 2 módulos de baños. Ah, o sea, Entonces, 2 baños y dos sí, recámaras. 2 recámaras, cada uno con su baño en espejo. Ok, ya tienes el diseño, me imagino. Exactamente, sí. ¿Qué será? ¿Como 320 cada recámara? 320 y 320 y uno 360. 360. 360 de las recámaras y el módulo de los baños de 1,40 de ancho. Ok. Sí, 140 pues por la mitad, ¿verdad? por Por la dos, mitad. Sí, son baños, no son muy grandes, pero bueno, son funcionales. Nos quedan 230, con baños como de 210, 220. 210. Está excelente. No, no, me encantó. Me encantó. Y estas recámaras ya se quedan con el acceso al jardín. Correcto. ¿En algún momento contemplaron la posibilidad de invertirlo? ¿O siempre lo tuviste claro que las recámaras iban hasta abajo? Lo comento porque pues muchas veces ya sabes, ¿no? Que la sala se extienda al jardín. En algún momento consideramos más bien como que la recámara principal fuera acá abajo. Ok, Sí, para estar como más en contacto directo con la naturaleza. con la naturaleza. Ujú. Eso está interesante, ¿verdad? Tener que escoger qué quieres darle a cada Exactamente. cosa. Sí, a veces tiene uno que sacrificar qué quiero, qué no quiero. Al final decidimos la recámara principal arriba, pero es muy agradable aquí el clima, sobre todo ahorita que hace bastante calor, aquí es muy agradable. Sí, se siente muy, muy cómodo, jóvenes. No, me encantó. ¿Podemos salir un poquito a la fachada? Sí, Y aquí tenías árboles todavía más abajo. O sea, esta parte me comentas que es relleno, ¿verdad? esto es relleno, sí. Ajá. Una parte, no todo, ¿verdad? Ya vemos el nivel del terreno natural. Bueno, no, es que aquí sí bajaba No, más aquí sí fuerte. bajaba. De hecho, aquí en esta parte es donde ya vemos la Sí, parte, sí, sí, todo lo que bajaba el terreno natural. claro. Sí era irregular, ¿verdad? Todo con una pendiente Viene una pendiente hacia acá, es correcto. en esta dirección. Entonces, ¿qué les dicen? Los árboles no se tocan, No se ni tocan. una ramita. Oh, qué belleza. Así nos deberían de decir, ¿verdad? En todos lados. No se Sí, tocan. Resuelve tú. Resuélvelo. pues nos obliga a tener un mayor creatividad como arquitectos, A resolverlo, ¿verdad? a resolverlo, correcto. Exactamente. Cuando el terreno, cuando es una hoja en blanco completamente, hasta aburrido es, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, pero cuando ya te limitan todas estas cosas, Se pone interesante se el pone tema del interesante. diseño. Hay que resolverlo. Ya es un verdadero reto. Genial. Entonces, tenemos otra recámara. Esa sí está ahorita en servicio. Sí, digo, no la utilizamos. Realmente tampoco se utiliza. Está el espacio. Ok. Realmente estos espacios los tenemos así, los tenemos vacíos. Aquí se utiliza como un estudio A pintar, ¿verdad? A para trabajar, a pintar, leer. exactamente. Está excelente. Y volvemos a repetir, es el mismo pasillo que tenemos arriba Claro. Ujú. en la recámara que nos conduce a la recámara principal. Lo tenemos nuevamente que nos conduce a la recámara secundaria, que es la segunda recámara,
Y antes de esta recámara tenemos un baño completo. Ok. Órale, lo resuelves en poco espacio, ¿eh? O sea, ya entendí tus Si es 220 de un allá. Este baño tiene 2 metros, ¿verdad? O algo así. pequeñito, 2 metros por 1,40. Pero fíjense, la clave del éxito es el lavamanos. Vean esto. Esto ustedes lo fabricaron. Sí, Fíjense la cubierta, estructura de bastidor de PTR. ¿Y cuánto mide? ¿40? 40, sí. 40. Sí, es un mini baño Pero funcional. funcional al final. ¿Y cómo resuelven el desalojo de las aguas? ¿Tienes una bomba? Sí, correcto, es una bomba de lodos. Ok. Como ya estamos abajo del nivel del drenaje, entonces sí, con una bomba de lodos y pues un registro como Cárcamo. es un cárcamo. Y de ahí pues, al registro que no nos saca al drenaje natural. O sea, pero sí hay línea de drenaje. Entendí que tenía que ser todo por biodigestor. Aquí en Bosques de Santa Teresa es un biodigestor general de Ah, todas las casas. ya te entendí. Correcto. Esos no los conozco, ¿eh? ¿Cómo? Pues me imagino que es igual que un biodigestor pequeño, pero Sí, gigante. pero gigante. Sí, es mantenimiento, pero sí, es lo mismo, es exactamente lo La mismo. cantidad de bacterias, ¿verdad? Que debe de haber ahí. Sí. No, y es una tecnología pues bastante avanzada, precisamente para evitar olores, moscas. Si te fijaste ahorita en la parte del bosquecito, no hay No olores hay o el tema de olores. moscas. Excelente. Esta recámara también me gustó. Claro, porque tenías esta mocheta, ¿verdad? En su recámara, en la recámara principal, tienes la mocheta y tienen el espacio. Aquí ya lo aprovechan. Exactamente, Queda bien también, ¿eh? sí. Muy regular, como en la cocina. Buen juego. Estos son melaminas, ¿verdad? Melaminas, sí. Todas las puertas también son melaminas, ¿verdad? Todas las puertas son melaminas. Platícanos un poco de los costos. ¿Cuál sería el aproximado del costo por metro cuadrado de construcción de esta casa? Alrededor entre 15,000, 16,000 pesos Ok, metro cuadrado. me suena prudente. ¿Y en cuánto tiempo se ejecutó? Aquí fue tiempo récord, la hicimos entre 6 meses y medio. ¿En serio? ¿Cuánta gente estuvo trabajando? Teníamos, eran 10 parejas, Uf, 10 parejas en la casa y teníamos 3 parejas en el muro de contención. no traías aquí a todos. Sí, era un batallón aquí, porque, y estar controlando esta parte, porque el reto era construir, hacer la cimentación de la casa e ir subiendo a la par el muro de contención Para rellenar todo al para mismo tiempo. rellenar. Si no lo hacíamos así, entonces, por ejemplo, para traer la piedra y todo ese tema, nos iba a ganar el tema de la casa. Ok, Entonces, teníamos que ir subiendo a la par para que cuando nosotros ya tuviéramos el muro de contención, rellenábamos y esto ya lo teníamos avanzado también. excelente. Ujú. La planeación, qué importante es, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar de forma correcta. Así es. Si Y no me- aquí, sobre todo, traer los materiales a esta zona que es difícil, porque estamos en un cerro, Ujú. entonces sí es difícil traer los materiales, vienen de lejos. Entonces sí hay que, con anticipación, con semanas de antelación, hay que ir pidiendo los materiales, hay que adelantarse. En la obra es siempre estar varios pasos adelante y sobre todo en esta zona. Exactamente, esa es la obra, lo dijiste perfecto, ¿verdad? Ya estás previniendo qué se va a hacer en 2, 3 semanas, 4 semanas, ¿verdad? Ya estás ya están fabricando carpintería casi casi cuando ya se tiene la obra gris. Exactamente, sí, Buenísimo. No, pues muchas felicidades, maestro. La verdad que a lograste la una gran orden. obra, tiempo récord, buen costo. ¿Y esos costos serían iguales en la zona metropolitana de Puebla o un poco menos por el tema de, no sé, de los trayectos Son más o menos parecidos, más o parecidos? menos parecidos. O sea, aquí el costo que te comentabas es de la casa. Aquí tuvimos extras. ¿Ok? Extras, por ejemplo, el muro de contención. Ah, eso no está dentro de esos Eso no, 16 no mil. está dentro de esos 16,000. Ahí es extra los muros de contención. Extra, por ejemplo, el tipo de cimentación, que fue una cimentación de zapata corrida de concreto.
Ah, también la sacas de ahí. Ok, ok, Entonces ok. esos son extras. Tuvimos varios extras que al final no estaban contemplados dentro de la construcción de la casa como tal. Ok, que fíjate, qué importante esta reflexión. O sea, si esta casa se lo hubieras hecho a un cliente, No, hombre. hubiera sido complicado, ¿verdad? Explicarle esa parte. Sí, yo lo saqué a costo, te estoy hablando de un costo directo, porque estos muros de concreto, pues es traer el concreto, Claro. las ollas que Ajá. vienen también de lejos, y es un concreto que le llaman, que creo que lo has de conocer, el concreto fluido, Ok. que es un concreto con una grava más pequeña, creo Sí, que es sí, de sí. 13 milímetros, y es un concreto como muy líquido, Más casi, líquidos. más líquido. Es un revenimiento, pues un poquito más, que es más bajo. Es más bajo, ¿no? Y entre más bajo, más fluido. Correcto, Ujú. sí, es más Es bajo. 16, algo así. Entonces, te comentaba, la casa la hicimos para nosotros y con estos costos fue como la logramos sacar adelante. Ah, claro. O sea, un cliente de esos 16 sería más. Sí, sería esos 16 más los extras, más Honorarios. obviamente los honorarios, la utilidad. Entonces, ¿cuánto sería aproximadamente? ¿Se nos podría ir arriba de 20? 20-21. Sí, claro. Sí, 20-21 mil pesos. Construir una casa en estas condiciones, un terreno accidentado, hacer el tema del muro de contención. Excelente. Eso ya Sí. me suena más, más Más lógico, coherente. más coherente, Sí, 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 sí. sí. Sí, como la casa la hicimos para nosotros, pues un costo directo. Pues sí, es que esa es la ventaja, ¿verdad? Ahora sí que ya se dan más o menos cuenta de dónde queda la utilidad del arquitecto, pero también no solamente la utilidad, el indirecto, porque tenemos costos. O sea, no crean que esos 4,000 pesos, Son para mí, no, 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 no. bueno, fuera. Bueno fuera, jóvenes. O No, sea, no, no, eso se va en gasolinas, en comidas, en sueldos, en impuestos. En impuestos se te va casi todo. exactamente. Entonces, por favor, clientes que están viendo este video, sean también amables y sean conscientes de que el arquitecto, el constructor, no se hace rico con su casa. Correcto. Gana para un sueldo de todo un año, ¿verdad? Gana para sus gastos, gana para que te quede un poquito ahí, quizá para irte de vacación, dar el enganche de una camioneta, pero no te paga la camioneta completa. No, es Entonces, muy difícil, y menos ahora con tan... ajá, Habemos, México es un país de arquitectos, sí, entonces todos somos arquitectos, ¿no? Entonces, todos. Pero no todos son buenos diseñando, buenos construyendo, buenos ejecutando, cuidando. Eso sí, créeme que es una especie en extinción. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? aparezco como Oscar del Bosque Arquitectos en Instagram y también en Facebook como Oscar del Bosque Arquitecto. Pues Oscar, que vive en el bosque, que hace casas en el bosque. Arquitecto, muchas felicidades, muchas gracias por compartirla, su obra maestra. Arquitecto, antes de que se me vaya, ¿nunca pensaron en el roof garden típico de todos los clientes? No, no, al revés de todos los clientes, como bien Ajá. comentas, todos quieren roof garden. Pero ¿qué pasa? Al igual que algo mencionábamos, que no terminan utilizando la sala Claro de que no. estar, el roof también, todo el mundo quiere roof, pero muy pocos lo usan. O lo utilizan una vez y el resto del año está vacío, es para subir eh, cajas que no utilizan, ¿no? Entonces aquí al revés de hacer roof, preferimos utilizar este espacio que nos hace las veces de un roof, Claro. pero natural. Tenemos un jardín, es un roof, estamos arriba del nivel Del suelo. del suelo, vemos las copas de los árboles, entonces es muy agradable estar aquí en este espacio. Hicimos este acceso precisamente para poder descender al arroyo. Aquí precisamente corre un arroyo en tiempos de lluvia, si sube algo y corre, es agua completamente limpia. Hicimos esta escalera precisamente para ir al corredor que tenemos allá, que es parte del fraccionamiento. Entonces nos cruzamos y estamos directamente en el bosque. Excelente. Cota Paredes, adelante.